Palabras de alegría y esperanza. Es el segundo domingo de Adviento del año B, la lectura de Dal Marcos 1, Vangelo 1, secondo 8. Marco. Y el comentario es del padre Fernando Armelini. Un buen domingo para todos. Hoy escucharemos la primera página del Evangelio según Marcos. Fue escrita en un momento dramático para la comunidad cristiana de Roma. La persecución de Nerón acababa de terminar y el historiador Tácito nos contó en una página dramática que entre las víctimas de esta persecución también habían sido martirizados Pedro y Pablo. La desaparición de estos dos apóstoles conmovió profundamente a esta comunidad y la llevó a reflexionar y darse cuenta que los testigos presenciales de la vida de Jesús desafortunadamente estaban desapareciendo. Y esta comunidad ha comenzado a preguntarse qué será del mensaje del Maestro sin la presencia de estos testigos oculares. ¿Podrá mantenerse intacto este mensaje? ¿Cómo evitar que alguien lo modifique o lo desfigure? Es por esto que esta comunidad herida decidió recoger en un texto escrito el mensaje que los apóstoles habían anunciado. Para esta obra encargaron a Marcos, que era una figura eminente de la comunidad y quien también había sido el intérprete de Pedro. Por tanto, había dedicado toda su vida al Evangelio. Escuchemos cómo Marcos comienza su narración. Comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Parece extraña esta forma de empezar a escribir un libro. Comienzo de la buena noticia, Evangelio. Como si Marcos tuviera la intención de decirnos, ahora empiezo a escribir mi libro. Si este es quizás el significado de la primera palabra usada por Marcos, sería realmente una forma trivial de comenzar. Pero el término que emplea, argé en griego, significa principio del Evangelio. Y este término, principio, fue elegido por Marcos para recordarnos la primera palabra con que comienza la Biblia. Al principio era el comienzo del mundo, la creación del mundo, de este mundo que duró mucho tiempo, en el que se hicieron tantas cosas malas y aún siguen cometiéndose. Un mundo que finalmente no nos agrada mucho, el mundo viejo. Con este término, comienzo, Marcos quiere decir a los cristianos de sus comunidades y a nosotros, les voy a contar cómo tuvo comienzo el nuevo mundo, el de nosotros, los discípulos, que hemos elegido como norma de nuestra vida las bienaventuranzas de Jesús de Nazaret. Nosotros proponemos una sociedad alternativa a la pagana en la que vivimos. Es el inicio, el comienzo de esos cielos nuevos y tierra nueva en los que habitará para siempre la justicia de la que hablaron los profetas. Es el comienzo del Evangelio, no de su libro. El Evangelio. Cuando hablamos del Evangelio, nos referimos a esos 4 libros que son los de Mateo, Marcos, de Lucas y Juan. Pero estos han comenzado a ser llamados evangelios solo 100 años después. La primera vez que se llamaron así es en la Apología de Justino. ¿Cuál es entonces el significado que Marcos le da al término evangelio? No se refiere al libro. Evangelion es una palabra griega que se conocía desde la época de Homero. Significa bella noticia, feliz anuncio.
el que anunciaba un mensaje que despertaba alegría, se decía que anuncia un evangelio. Existían evangelios de carácter público, así una victoria militar era un evangelio, o una victoria deportiva. También había evangelios de naturaleza privada. La curación de una enfermedad era una bella noticia, un evangelion. Especialmente cuando ascendían al trono, los emperadores presentaban sus evangelios a la gente, sus bellas noticias. Eran los programas que habían creado bienestar, salud, paz. Y eran evangelio especialmente las noticias relacionadas con la vida del emperador. En Abilene, en Asia Menor, se encontró una inscripción que se hizo famosa. Data del año 9 después de Cristo, cuando Jesús tenía 16 años. En ella se dispone que el año debía comenzar el 23 de septiembre y da la razón. En ese día nació Augusto. El día del nacimiento del dios Augusto fue para el mundo el comienzo de los evangelios de la Buena Nueva y la Pax Romana cantada por Virgilio, años de paz, de prosperidad en toda la cuenca del Mediterráneo. Y muchos creyeron que había comenzado esa edad de oro. Cuando Marcos escribe su libro, Augusto ya había muerto hacía más de 50 años y las esperanzas depositadas en él ya habían sido defraudadas. Ya en los años de su sucesor, Tiberio, cuando en Roma mandaba Seyano y Tiberio estaba semidemente en Capri, en Roma la vida se había convertido en un slalom entre venenos y dagas. Nada de edad de oro. De los primeros 12 Césares, 7 o quizás 8 murieron de muerte violenta. Y justo cuando Marcos comienza su trabajo, estalla la corta pero violenta guerra civil, luego llevó a Vespasiano al poder. Ciertamente no se puede decir que el día del nacimiento de Augusto fuera el comienzo de los evangelios para el mundo. Marcos, tomando este término para designar la predicación cristiana, la venida de Jesús al mundo, intenta decir a sus lectores que los evangelios de Augusto y los emperadores nos han decepcionado, no han hecho más que darle continuidad a ese mundo viejo que simplemente no nos gustó. Han traicionado las expectativas. ¿Cuál es entonces la feliz noticia que Marcos quiere hablar con nosotros? No es información, es una persona la que nos presenta, es Jesús de Nazaret, la gran y estupenda noticia, porque quien la escucha, quien lo mira, recibe la estupenda noticia de ver el auténtico rostro de Dios y del hombre exitoso que ama. Quien realmente escucha esta noticia, el que ve a Jesús de Nazaret, se vuelve loco de alegría. Y si no se vuelve loco de alegría, significa que no lo ha encontrado, que le ha sido presentado mal, esta noticia fue desfigurada. Marcos da dos títulos a Jesús: Cristo e Hijo de Dios. En el Antiguo Testamento se ungían a los sacerdotes y al rey porque eran personas que debían ser impregnadas de una fuerza que no pertenecía a este mundo, sino que venía del cielo, una fuerza divina que tenía que llevar a cabo las misiones que estaban por encima de la fuerza humana. Se prometía un ungido del Señor, un Cristo, el Mesías. Y Marcos nos dice que este ungido del Señor es Jesús de Nazaret. Y luego añade, Hijo de Dios. En la cultura semítica, cuando dicen hijo de, más que generado por, significa
que se parece a. Un padre reconocía como hijo suyo al que fue generado por él en el momento en que se le asemejaba, cuando reproducía su imagen, los valores en los que él había creído, cuando vivía los mismos proyectos de vida que el Padre. Diciéndonos Jesús, el Hijo de Dios, Marcos dice, cuando veas a Jesús de Nazaret, contemplas el rostro del Padre Celestial. Y es un Dios completamente diferente de lo que los hombres habían imaginado. Ya no más un Dios que da órdenes, que quiere ser servido, que juzga y condena severamente a quien no obedece sus órdenes, un Dios susceptible. No, el rostro de Jesús reproduce un rostro completamente diferente. Esta es la alegre noticia porque el Dios inventado por los hombres no era en absoluto una fuente de alegría, sino de miedo. Y aquí esperaríamos que Marcos comience a contarnos la vida de Jesús a partir de su nacimiento. No lo hace, lo harán Mateo y Lucas. A Marcos solo le interesa lo que Jesús dijo e hizo durante la vida pública, desde el bautismo de Juan hasta la Pascua. La historia de Marcos es la historia de un viaje durante 3 años, en los que Jesús caminó por las calles de Palestina, visitó aldeas, enseñó en las sinagogas, curó enfermos, se detuvo en las plazas. ¿Qué quería lograr Jesús? Solo una cosa, mostrar a todos el verdadero rostro de Dios, el Dios que cuida de los pobres, que va a las casas y celebra con los pecadores, un rostro de Dios que finalmente llena de alegría. No es el Dios inventado por nosotros. Nadie que se encuentre con este evangelio, que es Jesús de Nazaret, puede permanecer indiferente. Uno lo puede rechazar, porque prefiere quedarse con el rostro del Dios viejo, el Dios verdugo, o por el contrario, se enamora de él. Tratemos de preguntarnos cuál es el evangelio que presentamos, porque nos toca a nosotros presentar esta gran buena noticia que es Jesús. En el Nuevo Testamento, el término evangelio se encuentra 76 veces y el verbo evangelizar, o sea, dar la bella noticia, se encuentra 54 veces. Resuena prácticamente en cada página. ¿Por qué entonces tan a menudo los que escuchan nuestro anuncio, nuestra presentación de Jesús de Nazaret, se quedan indiferentes o se sienten inmediatamente involucrados? No se sienten. Preguntémonos si hemos anunciado la feliz noticia desde el amor incondicional de Dios o algo inventado por nosotros. El que escucha la buena noticia se siente atraído, pero si no la acepta, intentamos preguntarnos por qué no lo hace. Y ahora Marcos introduce la figura del Bautista como harán los demás evangelistas y lo presenta con una cita de la Biblia. Escuchemos. Tal como está escrito en la profecía de Isaías, mira, envío por delante a mi mensajero para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto, preparen el camino al Señor, enderecen sus senderos. Marcos presenta al Bautista con una cita bíblica que atribuye al profeta Isaías. En realidad es un collage de 3 textos del Antiguo Testamento. El Isaías del que habla el evangelista es el profeta que está en Babilonia junto con los deportados y es llamado ángel, ángelos, encargado de preparar al pueblo para recibir al Señor que quería librarlos de la tierra de la esclavitud
y traerlos de regreso a la tierra de sus padres. Una tarea muy difícil la de este ángel, porque los israelitas se habían acostumbrado a su condición. De hecho, muchos habían logrado establecerse muy bien en la tierra pagana. Habían renegado su fe y ya no querían oír hablar de los patriarcas, de la expectativa de un Mesías. Vivían en una tierra y también se habían encontrado muy bien al final. Se habían hecho paganos. En este ángel que predicó a los deportados en Babilonia, Marcos ve una imagen de la misión que también el Bautista también fue llamado a realizar, que es preparar a este pueblo para recibir al Señor que venía a liberarlos, para introducirlos en la verdadera tierra de la libertad. La figura del Bautista y de este ángel que vivió en Babilonia tiene un mensaje muy actual también para nosotros. Notemos que el Señor define bien la tarea de este ángel. No dice que debe preparar el camino para que los deportados, o sea, la gente que está en esclavitud, vayan hacia él. No, el camino se debe despejar de lo que le impide a él entrar en la vida de su pueblo. Todos nosotros experimentamos la esclavitud en algún momento de nuestra vida. Y si Cristo ha venido a liberarnos con su evangelio, con su palabra, ciertamente hubo alguien que le preparó el camino para que entrara en nuestros corazones. Estas personas tienen nombre, son ángeles que como el profeta del exilio y como el Bautista prepararon el camino para el Señor. Preguntémonos también, ¿he sido yo alguna vez un ángel para alguien que necesitaba dejar Cristo en su vida? Y ahora entra en escena el precursor. Se presentó Juan en el desierto, bautizando y predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Toda la población de Judea y de Jerusalén acudía a él y se hacía bautizar en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan proclamó un bautismo de conversión. La palabra conversión no traduce el significado del término griego metanoia, del verbo metanoien, que implica un cambio, de hecho un doble cambio. Ante todo, un cambio en la cabeza, la forma de pensar. Si uno no está dispuesto a dejar de lado nuestras creencias, nuestra certeza, nuestros hábitos, lo que siempre habíamos creído y pensado, el Señor y su Evangelio no pueden entrar en nuestra vida. Seguiremos siendo esclavos si no permitimos cuestionarnos la imagen de Dios que nos hemos hecho y a la que también estamos muy aficionados, aunque nos esclavice. Amamos a este Dios porque se parece a nosotros, piensa como nosotros. Si no permitimos que todo sea desafiado por el Evangelio, nunca seremos libres. Esta es la razón por la cual el Bautista pide esta disponibilidad para dejar que el Evangelio cuestione toda nuestra manera de pensar. El peligro es el de buscar en el Evangelio la confirmación de lo que siempre hemos pensado. La segunda conversión que se requiere según el cambio es el de la conducta, que el Bautista no especifica en qué consiste porque ya todos lo saben. Saben bien
que no se están comportando como los profetas dijeron que el Señor quería que se comportaran. Recordemos al profeta Isaías cuando en el primer capítulo dice: busquen la justicia, ayuden a los oprimidos, hagan justicia al huérfano, defiendan la causa de la viuda. El que acepta ser bautizado por Juan declara su disponibilidad a esta conversión, a estos cambios, la decisión de poner fin a las injusticias. Este es el perdón de los pecados, barrer, hacer desaparecer el mal y la injusticia. ¿Y cuál fue la respuesta del pueblo a esta solicitud de conversión del Bautista? La traducción dice que toda la población de Judea y de Jerusalén acudía a él. No es acudían. El verbo que se usa, exeporeueto, quiere decir salían hacia él. ¿De dónde salían? Debemos hacer referencia al lugar para entender el mensaje teológico de esta indicación geográfica. El Bautista estaba en Betabara, pueden ver ahí donde se encuentra, más allá del río Jordán, en la parte oriental. Ven que se encuentra en la tierra de los moabitas, ese pueblo que los israelitas habían encontrado al final cuando salieron de Egipto, un pueblo que había puesto mucha resistencia a su paso. El Bautista se encuentra en el vado donde Josué había cruzado el río Jordán, y este río Jordán, que pueden ver, nunca tuvo una importancia económica, sino siempre una importancia como frontera entre la tierra pagana y la tierra santa, la tierra de Israel. Lo que pensaban que era la tierra de la libertad, la tierra definitiva. El evangelista Marcos dice que los habitantes de Judea y los habitantes de Jerusalén todos salían e iban al Bautista, salían de lo que pensaban que era la tierra prometida. El Bautista los llamaba a que salieran. Aún no han entrado en la tierra prometida. La tierra de la verdadera libertad es otra. El Bautista los bautizaba, es decir, los hacía pasar por el río Jordán y luego los entregaba al nuevo Moisés, que es Cristo, quien los introduciría en la tierra del reino de Dios, de la libertad. Y confesaban sus pecados. Es el primer paso a dar. Reconocían las propias faltas, las propias infidelidades. Mientras uno no se da cuenta de sus propios errores, la conversión no puede tener lugar. Ninguna metanoia es posible si uno no se da cuenta de esta realidad. Y el Bautista no se dirigió a los responsables de la institución religiosa, sino a las personas que acudían a él. Escuchemos ahora cómo se presenta y qué dice. Juan llevaba un manto hecho de pelo de camello, con un cinturón de cuero en la cintura, y comía saltamontes y miel silvestre, y predicaba así: detrás de mí viene uno con más autoridad que yo, y yo no soy digno de agacharme para soltarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. ¿Por qué el evangelista Marcos está interesado en la forma en que vestía el Bautista? Ciertamente quiere presentarlo como un hombre austero, que no corre detrás de la moda y la ropa de diseñador. Sus intereses eran diferentes y otros los valores que cultivaba. También Jesús alude a este aspecto austero del Bautista cuando pregunta: ¿a quién fueron a ver al desierto? ¿A un hombre vestido con ropas de lujo?
Los que visten suntuosas túnicas viven en el lujo, están en los palacios del rey. Pero esta no es la razón principal por la que Marcos se detiene en la manera de vestir del Bautista. Se vestía con piel de camello. Esta era la ropa que distinguía a los profetas del Antiguo Testamento. Dice el profeta Zacarías que vestía el manto de piel, por lo tanto lo coloca entre los profetas. Más importante aún es la referencia al cinturón de cuero alrededor de las caderas, con lo que une al Bautista al mayor de los profetas, que es Elías, quien viene presentado en el segundo libro de los Reyes con un cinturón de cuero alrededor de las caderas. Con este detalle, Marcos quiere responder a quienes esperaban el regreso de Elías. Se decía que vendría a preparar la venida del Señor, eh, llevando el corazón de los padres a los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, y se creía que mientras no hubiera paz entre las familias, el Señor no vendría. Con esta referencia a la ropa del Bautista, Marcos quiere decir a sus lectores: sepan que el Elías que están esperando es Juan el Bautista. Luego el alimento: saltamontes y miel silvestre. Los saltamontes son un alimento puro, según el libro del Levítico, y la miel fragante del desierto era muy apreciada. No significa que el Bautista fuera un asceta que hiciera penitencia. Esta no es la razón. Solo quiere decir que el Bautista se encuentra en el desierto. Estos eran los alimentos de los que vivían en el desierto. La predicación del Bautista. Marcos la presenta diferente de Mateo y Lucas. En Marcos no encontramos en la boca del Bautista las amenazas que encontramos en Lucas y Mateo. El Bautista no dice: el hacha está colocada a la raíz de los árboles que no dan frutos se cortan y se arrojan al fuego. Tampoco ataca a los fariseos y saduceos diciendo que son una raza de víboras que intentan escapar de la ira inminente. Nada de esto en Marcos. El Bautista en Marcos simplemente dice: está por llegar alguien más fuerte que yo. ¿En qué consiste esta fuerza? ¿Y contra quiénes se desatará esta fuerza? Es la victoria sobre el maligno, sobre el mal que existe en el mundo, que parece invencible. Lo dirá también Jesús: el mundo está en manos del maligno, pero ahora ha llegado alguien más fuerte que él. Por tanto, el motivo de esperanza e incluso de certeza que el mal está destinado a desaparecer. Hay una segunda diferencia entre el Bautista y el que debe venir. Es el bautismo que es diferente. Aparentemente los bautismos son similares, pero son completamente diferentes. Los del Bautista son una ablución externa. Los judíos hacían muchas purificaciones. En Qumran, por ejemplo, varias veces al día los monjes se sumergían en el mikvot, un baño que era un ritual de inmersión para purificarse. El bautismo del Bautista no fue una de las muchas purificaciones. Fue único, por lo que indicaba que se renunciaba a una vida antigua para adherirse a una vida completamente nueva, pero era una ablución externa. Este bautismo del Bautista no producía un cambio tal que pudiera iniciar una vida realmente nueva, porque era un acto externo, no daba la fuerza necesaria para vivir una vida nueva. Por eso la necesidad del bautismo de Jesús, que es un bautismo con el Espíritu.
La diferencia es precisamente la del agua. El agua lava al exterior, pero cuando entra como savia dentro de la planta, entonces esta es una fuerza que produce fruto. El bautismo de Jesús es el don de su espíritu, esa fuerza interior que te permite vivir la vida de los hijos de Dios. Por tanto, el amor incondicional. Esto es lo que dice Marcos en este domingo al comienzo de su evangelio. Preparémonos para recibir este espíritu que el Señor vino a traer al mundo. Les deseo a todos un buen domingo y una buena preparación para el advenimiento del Señor.